Bueno, vamos a comenzar entonces con la sesión número 2. Y si abren sus libros, estamos en el capítulo 4, que habla de tú estás al mando. Y no es dicho de una manera, digamos, narcisista o para hacerlo sentir bien, sino de que esta es la responsabilidad dada por Dios al Padre, y cuando los niños están con los abuelos, la responsabilidad dada por Dios a los abuelos. Ahora, nuestra cultura no acepta la autoridad, y esta sección nos muestra la confusión que hay acerca de la autoridad, que al punto que estamos llamados a tomar el mando, estamos llamados a la obediencia, y nos muestra también lo que es la crianza definida. Todo esto lo podemos encontrar en el capítulo 4. No es solo que no nos gusta estar bajo la autoridad, ese es un gran problema, sino que tampoco nos gusta ser autoridad. Y eso parece mentira, pero es un problema también. Uno de los lugares donde esto se hace, que es más evidente, es en el hogar. Los padres en nuestra era a menudo improvisan porque no entienden el mandato bíblico de pastorear a sus hijos. Muchas veces las metas de la crianza no son más que nobles no son más nobles que la comodidad y la conveniencia. Por eso, cuando los padres demandan obediencia, la obediencia de los hijos se reduce a la conveniencia de los padres. Y ese no es el punto. Los padres cristianos tienen que entender la naturaleza de una crianza piadosa, y a su vez los niños deben ser instruidos en la enseñanza de que Dios los llama a obedecer siempre. ¿Y se acuerdan lo que veíamos? ¿De qué tipo de obediencia? Es una obediencia inmediata. Es una obediencia donde no hay cabildeos, no hay negociaciones. Estamos llamados como padres a tomar el mando. Como padre o madre tienes la autoridad porque Dios te ha llamado a ser una autoridad en la vida de tu hijo. Por tanto, tienes la autoridad de actuar como representante de Dios. No debes tratar de moldear a los hijos como a ti te parece, sino como agente de Dios, ¿cómo lo debes de hacer? De acuerdo al patrón establecido por Dios. Esto es muy simple, hay un patrón que está establecido por Dios y ese patrón tiene la forma de Jesucristo. Romanos 8, 28, 29. Todas las cosas Dios las va a usar para hacernos conforme a la imagen de Cristo, y es lo mismo para los hijos. Todo lo pertinente a la crianza de los niños va a ser usado y tiene que ser usado por el padre cristiano, en primer lugar para llevar a ese hijo a la fe, y luego llevar a ese hijo que ha nacido en la fe a ser conformado a la imagen de Cristo. Así que los padres son el medio por los cuales los decretos de Dios son comunicados. Los padres son a quienes Dios llama a formar a los hijos. ¿Recuerdan como dice Deuteronomio 6? Cuando se sientan en la casa, cuando andan en el camino, cuando se acuestan, cuando se levantan, vivir la vida, tener envolvimiento, tener interacción con los hijos. Y es difícil en esta sociedad que vivimos súper ocupados, pero debemos hacerlo. Es un esfuerzo que no solamente glorifica a Dios, sino que es por el bien de nuestros hijos. Les decía que íbamos a ir al pasaje de Efesios 6:4. Vayamos ahí de nuevo. Efesios 6:4 es un pasaje muy conocido por este mismo mandamiento de Pablo. Dios nos manda a criar a los hijos en la instrucción y el temor del Señor. Este es un mandato a proveer una formación esencial
e impartir esta instrucción del Señor, o sea, a funcionar en el nombre de Dios. Si dejas, por ejemplo, que una ira pecaminosa empañe lo que es el proceso de disciplina que estás llevando adelante con los niños, bueno, eso ya no está, digamos, dejando un buen precedente, y eso se convierte en un impedimento para llevar esto adelante, esta instrucción en el Señor. No es que la instrucción la llevamos a cabo por conveniencia nuestra, y a veces los niños tienen esa capacidad muy especial de provocar que quede en evidencia que llegan a nosotros o el problema que traen, que es algo que viene en un tiempo inconveniente. Pero si yo solamente estoy llevando adelante mi paternidad basado en mi conveniencia, lo que va a pasar es que voy a responder con ira a eso. Voy a responder con impaciencia. En cambio, estoy llamado a hacerlo para la gloria de Dios, y esto es lo que tiene que llevarme a mí a dejar esta ira pecaminosa a un lado, porque esto empaña el proceso que estoy haciendo, y sobre todo cuando estamos hablando de la disciplina que necesita en ese tiempo lo que es la corrección con la vara de disciplina. No debemos hacerlo nunca, bajo ningún concepto, debemos hacerlo de una manera que iracunda, porque ahí vienen problemas. Ahora, algo para entender en esta parte es que si bien el padre está al mando, tu derecho de disciplinar a tu hijo está ligado a lo que Dios te ha llamado a hacer, no a tu propia agenda. Entonces, eso es muy importante, porque preserva el espíritu en el que debemos hacer y llevar adelante la crianza de nuestros hijos. Ahora, estamos llamados, tanto los hijos como los padres, a vivir en obediencia. Entonces, no podemos venir a nuestros hijos demandándole algo que es simplemente para nuestra conveniencia, nuestros fines, por ejemplo, que se rinda a nosotros y obedezca. No, debemos llevarlos a los pies de Cristo primeramente, a que entiendan que deben obedecer a Dios. Lo que debemos hacer es esto: debemos corregir, debemos disciplinar, porque estos son el camino de la vida que Dios ha determinado que como padres cristianos debemos llevar a cabo. Esto lo vemos, si quieren ir ahí a Proverbios 6:23. Vamos a buscar Proverbios 6:23. Dice: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz, y camino de vida las reprensiones de la instrucción. Esto es muy importante y debemos acercarnos con esta instrucción, con esta lámpara que va a ser lo que ilumina el camino de los niños, acercarlo, digamos, haciéndolo para la gloria de Dios. ¿Por qué lo hacemos? Porque Dios hizo exactamente eso con nosotros primero. Lo que estamos viendo está en el capítulo 4. Tú estás al mando. Entonces se van a beneficiar mucho cuando lean ese capítulo también, porque les va a mostrar una parte donde les va a mostrar, por ejemplo, confianza para actuar, o un mandato a actuar. Y dice él que entender que como padre eres el agente de Dios, no sé si usted se ha visto de esa manera, no solo le va a dar a usted el derecho a actuar, sino que también provee, el ser el agente de Dios, el mandato a actuar. Dios es el rey que envía ahí a sus súbditos de lo que es el ejército a actuar, a imponer un determinado orden. Y esto es algo que no es opcional para el padre. No tienes opción y debes ocuparte de tus hijos. Estás actuando en obediencia a Dios y esto es tu deber delante de Él.
Por ejemplo, el hecho de que usted ha sido llamado por Dios a ser una autoridad en lo que es la formación de sus hijos, no solamente le da a usted el derecho, sino también la responsabilidad de formarlos. Así que usted está al mando. Entonces, ¿por qué esto es importante? De que si nosotros no estamos al mando, alguien va a estar al mando. Y en este caso no es Armando, sino los niños están al mando. Y esto tenemos que verlo porque hay niños que se independizan de los padres prematuramente, sin tener ningún tipo de conocimiento de la vida. Y estos niños, hablemos claramente cómo son. Humanamente hablando, están dirigiéndose apresuradamente a su propia perdición. Los niños escogen, por ejemplo, hoy por hoy, ¿no? Algo que yo cometía este error y mi esposa a veces me decía, no, yo voy a elegir la ropa de mi hijo. Y yo pensaba que no, que era, no, es bueno que él tenga su propia independencia, sepa pensar, pero debo reconocer que mi esposa tenía razón y yo no. Porque cuando esto empieza a pasar, empieza a hablar también de que, o al menos tenemos que mirar de si lo que está pasando no es exactamente eso, que los niños se están independizando de nosotros prematuramente. Eligen su ropa, manejan su tiempo, a pesar de que tienen tareas asignadas, lo hacen a su tiempo, a su manera, conforme a su deseo. Y esto pasa, hermanos, porque los padres han abandonado, desde hace mucho tiempo, lo que es la prerrogativa de la decisión en la vida del niño. El que decide sobre el niño es el padre. El que decide sobre el niño es la madre. Tú estás al mando. Lo más importante en la preparación para el proceso de tomar decisiones es que los hijos están bajo autoridad. Y si ellos no aprenden eso, de entrada nomás, en el comienzo de sus vidas ya los estamos preparando para que tengan vidas que van a fallar. Porque no van a aprender a estar bajo autoridad. Tus hijos aprenden a tomar decisiones sabias cuando te imitan. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que están viendo? ¿Qué es lo que están imitando? Tienen algo para imitar. Tienen algo piadoso para imitar. Pero bueno, si usted está acá esta mañana y si está escuchando esto, quiere decir que tiene la intención de ponerse en el lugar correcto donde Dios le va a dar los principios bíblicos para hacer un buen trabajo. Hablemos un poco de lo que habla Ted Tripp en el capítulo 4. Habla de también la crianza definida. Dice él, nuestra cultura ha reducido la crianza a la provisión de cuidado. Escuchen esto, hermanos, porque esto es tan cierto. Usted le pregunta a alguien en la calle, ¿qué es criar a un hijo? ¿De qué se trata la crianza? Oh, bueno, que cuides a tu niño. Proveer cuidado. Eso fue todo. Y el proveer cuidado en la mente de esta persona es dejar al niño en su cuarto solo horas o no hablar con el niño. Y si habla con el niño no tiene nada cristocéntrico para compartir, no tiene algo de esencia eterna que darle al niño. Pero eso sí, cuido a mi niño. Mi niño está en mi casa, si no está conmigo, busco a quien lo cuide. Eso no es la crianza a la que Dios nos ha llamado. Nosotros estamos al mando, pero eso trae responsabilidades. Tenemos que tener objetivos claros. Nuestra cultura ve a los padres como aquellos que cuidan, por lo cual un rato de diversión es considerado como un tiempo significativo.
Y no estoy diciendo que jugar videojuegos un rato con los niños está mal. No estoy diciendo que mirar una película está mal. No estoy diciendo que jugar a la pelota con ellos un rato está mal. El punto es que lo que está mal es si creo que solamente eso es lo que tiene que ver con mi responsabilidad de criar a ese niño en el temor y la amonestación del Señor. Divertirse juntos no es mala idea, pero está este concepto a años luz de lo que es la importancia de dirigir a los niños en los caminos del Señor. Hermanos, hermanas, ser padre significa trabajar en el nombre de Dios. Somos agentes de Dios para dar dirección a nuestros hijos y nosotros entonces somos los que tenemos la responsabilidad. Somos aquellos directores puestos por Dios que están al mando. Esto incluye conocer y ayudarles a entender las normas de Dios para la conducta de ellos, y también significa que debemos enseñarles que ellos son pecadores por naturaleza. Necesitamos estar involucrados en esa tarea. Necesitamos que nuestros niños entiendan que ellos son pequeños pecadores. ¿Para qué? Para guiarlos a la misericordia y la gracia de Dios que un día nosotros alcanzamos. Así que ellos necesitan aprender esas verdades, su pecado, pero también la gracia transformadora, salvadora de lo que es ver también, tienen que aprender de la vida y de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Así que, ¿qué requiere de esto? Bueno, una de las cosas que requiere es que seamos humildes. Debemos mostrar humildad en esta tarea. Dice Ted Tripp, solamente confundes las cosas cuando la base para la disciplina es tu desagrado por la conducta de ellos y no el desagrado de Dios por la rebelión en contra de su autoridad ordenada. ¿Ven qué distinto que es? Seamos honestos, ¿cuántas veces hemos reaccionado contra nuestros hijos simplemente porque están haciendo algo que nos molesta? Pero ese no es el punto solamente, porque por ahí es una cuestión de preferencia. Ellos hacen algo que a nosotros no nos gusta, pero el punto y a donde tenemos que llevar a los niños es mostrarles que Dios se desagrada de su pecado. No hay lugar también para la ira, en lo que tiene que ver con estar al mando. La ira humana puede enseñar a tu hijo a temerte, a tener una mejor conducta, pero no producirá una piedad bíblica. Por eso les decía, la influencia que tenemos sobre nuestros hijos es vital para que el día de mañana ellos lleguen a los pies del Señor. Sabemos que es un regalo de Dios. Sabemos que no podemos nosotros producir su conversión, pero nuestra influencia sobre ellos los acerca al camino del Señor. Necesitamos ver que cualquier cambio en la conducta que se produzca por la ira que nosotros manifestamos no va a mover a nuestros hijos hacia Dios, sino que todo lo contrario lo alejará de Dios y lo llevará en la dirección de la idolatría. ¿Por qué? Porque la idolatría que va a tener en su mente y lo que va a querer él, conformarse es a el temor al hombre y no el temor a Dios. Y no estoy diciendo que no debemos corregir, no, estamos hablando de eso. Debemos amonestar y corregir, pero no hacerlo basado en nuestra fuerza, en nuestra ira, en lo que infundimos el temor, porque le estamos enseñando a nuestro hijo a tener temor al hombre. El temor de ellos tiene que ser en primer lugar dirigido a Dios, de su ofensa al pecado contra Dios, y luego haber ofendido al Padre, que es el representante de Dios. Ahora, ¿cuáles son los beneficios para el niño? Bueno, ellos entienden que su padre es el agente de Dios usado por Dios en su papel de autoridad para guiarles en el camino del Señor. Hay un resumen que Génesis 18 y 19, si está anotando, usted lo puede encontrar ahí. Dice esto, el resumen de lo que Dios quiere que hagamos. Y yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él que guarden el camino del Señor.
haciendo justicia y juicio para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que Él ha dicho acerca de él. Entonces, ¿qué entendemos de esto? Que la disciplina que Dios nos llama a hacer es una disciplina correctiva, no es una disciplina punitiva, no es de castigo. Digamos, si la corrección gira alrededor del padre que ha sido ofendido, entonces el foco será desahogar la ira del padre o quizás tomar venganza, y en este caso la función de la disciplina es una disciplina punitiva, de castigo. Pero si la corrección gira alrededor de Dios como el que ha sido ofendido, entonces el foco de esa disciplina es la restauración. Y la función de esta disciplina es una disciplina medicinal, curativa, pues es una disciplina que ha sido diseñada por Dios para llevar a un niño que ha desobedecido a Dios, ahora ¿a qué? Lo saca del camino de la desobediencia a Dios, lo trae de regreso al camino a la obediencia. Así que, por tanto, esta disciplina que tenemos que ejercer al estar al mando es una disciplina correctiva. La disciplina es una expresión de amor. Y esto es lo que leímos al principio, en Hebreos 12. Así que, por tanto, en vez de ser algo que en nuestra disciplina hacemos en forma balanceada, si no tenemos cuidado, nos vamos, digamos, hacia el lado punitivo. Pero esto tiene que ser hecho en amor. Es verdad que los niños disciplinados son un gozo para sus padres, y esto también debe ser aliento para nosotros. Proverbios 23:15 al 16 y 24 habla de eso. Como agente de Dios, no puedes disciplinar por asuntos de interés propio o conveniencia personal, sino que tu corrección debe estar ligada a los principios y valores absolutos de la palabra de Dios. Déjenme leer Proverbios 23:15 y 16. Hijo mío, si tu corazón es sabio, mi corazón también se alegrará, y se regocijarán mis entrañas cuando tus labios hablen lo que es recto. Y el 24 dice, el padre del justo se regocijará en gran manera, y el que engendra un sabio se alegrará en él. Qué lindo, ¿no? Así que en definitiva, el objetivo nuestro es la disciplina, acercarnos a nuestros hijos, no ir en contra de ellos. Acercarte a ellos con las reprensiones y los ruegos que vienen de la experiencia de la vida que tenemos. La disciplina tiene un objetivo correctivo porque es terapéutica, es medicinal, no es algo penal. Esa disciplina está diseñada para producir crecimiento en el niño y no dolor. Entonces, luego pasando al capítulo 5, el capítulo 5 nos habla de evaluar nuestros objetivos. Bueno, somos los que estamos en autoridad, ahora debemos evaluar nuestros objetivos. Y ahí es cuando tenemos que entender que hay objetivos que no son bíblicos. Y en el afán de los padres de que sus hijos a veces tengan éxito, para que sean felices, estén cómodos, tengan una vida color de rosa, muchas veces los embarcan a trabajar a estos niños en objetivos que no son bíblicos. Por ejemplo, en desarrollar habilidades especiales. Otros padres, por ejemplo, buscan un ajuste psicológico de sus hijos y muchas veces lo hacen motivados en que, bueno, yo experimenté eso de niño, esto me traumatizó, no quiero lo mismo para mi hijo. Hay otros padres que tienen como objetivo, buscan a toda costa convertir a sus hijos, que sean cristianos. Bueno, no tenemos el poder de hacer eso. Es una buena meta, pero artificialmente no podemos convertir a nuestros hijos. Eso es un trabajo del Espíritu Santo. Y junto con eso, miren, la parte de lo que es el devocional familiar es algo valioso. La adoración familiar el tiempo que la familia pasa delante de Dios es valioso, pero a veces también refleja una vida espiritual defectuosa. ¿Por qué? Muchos padres sucumben o se rinden ante la presión de criar niños con buen comportamiento,
Pero esto también puede terminar haciendo que el niño use eso como una técnica de manipulación. Y a veces se ve también, mismo cuando la familia se junta a tiempo devocional. Lo hace simplemente porque sabe que es lo que el padre espera, ¿no? Otro riesgo que se corre es que el niño aprende a discriminar, sabiendo lo que el padre le gusta, lo que no le gusta, entonces elige basado en dicho comportamiento. Y el error de muchos padres es que fijan el objetivo de que sus hijos posean justamente un buen comportamiento, una buena educación, pero no están asegurándose de llevar al niño a los pies de Cristo. Ahora, hay otros padres que la metodología que usan es buscar tener control total sobre los hijos, sobre lo que hacen. Algo que los padres deben tener en cuenta es que también no solamente ellos ejercen esa presión, hay una presión cultural que los niños están recibiendo. Y si los niños no van a la escuela pública, no están exentos de eso. Lo tienen a través de los programas que ven, de la televisión, amigos en algún lado. Siempre hay presiones. Pero bueno, el punto es que lo más importante que debemos tener presente y con lo que debemos alentar a nuestros hijos es con la realidad de que fuimos creados para vivir para la gloria de Dios. O sea, no caer en ninguno de esos métodos artificiales no bíblicos. Tenemos que traer a nuestros hijos con la idea y mentalizarlos y repetirles una y otra vez: fuiste creado para la gloria de Dios. Debemos tener cuidado de no centralizarnos tanto en los deleites y los antojos de nuestros hijos, porque eso los aleja, los aparta de donde tenemos que llevarlo, porque va a llegar un momento que los vamos a perder. Ahora, hablando de perder a los hijos, en un sentido no es extraño que los perdamos, ¿no? Por eso debemos evaluar los objetivos que estamos usando, porque los perdemos cuando no pensamos de manera clara en ese fin supremo del hombre que les acabo de decir. ¿Cuál es? Que el hombre vive para la gloria de Dios. El niño, la niña, no importa la edad que tienen, deben vivir para la gloria de su Creador. El fin supremo del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Por tanto, nuestra meta en cualquier contexto, y ese es el único método válido, es presentarles a nuestros hijos una perspectiva bíblica del mundo. No importa de lo que sea que estamos hablando. Y debemos ser cuidadosos porque si no, a veces estamos enviándoles señales mixtas a nuestros hijos. Estamos confiando en métodos no bíblicos y luego vamos a la Biblia y hacemos una mezcla. Bueno, por ejemplo, el Salmo 36 dice que solamente Dios es nuestra luz. Entonces, si eso es así, ¿por qué ofrecerles un mundo distinto a nuestros hijos? En nuestro intento de ayudarles a veces a que se adapten a esta cultura que nos rodea, nos olvidamos de que es una cultura que no conoce a Dios y esa cultura va a ejercer presiones sobre ellos. Entonces les presentamos metas a alcanzar y formas de resolver los problemas que no son bíblicos. Entonces debemos evaluar cuáles son los objetivos. Y luego en el capítulo 6, Ted Tripp nos muestra que debemos reconstruir nuestros objetivos. Y él da el ejemplo muy bueno de una casa en la que trabajó, que estaba ya construida y tuvieron que ir a hacerle el fundamento una vez que la casa estaba construida. Tomó muchísimo trabajo. Pero miren esto. El fin supremo del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Entonces, si entendemos eso y estamos usando hasta ahora métodos no bíblicos o tenemos objetivos que no son ese objetivo, debemos reconsiderar y reconstruir esos objetivos. Dentro de esta dinámica, los padres cristianos deben tener cuidado con las actividades especiales y seculares a las que someten a sus hijos y que aún en los casos de aquellos que van a escuelas públicas son influenciados por estos programas. Muchas de estas actividades, por ejemplo, les enseñan a sus hijos a confiar en ellos mismos, mientras que las Escrituras dicen lo contrario, que aquellos que confían en sí mismos son unos necios con corazones que se están alejando de Dios.
Muchas familias que siempre, escuchen esto, y es importante, muchas familias que siempre tienen tiempo para practicar deportes de equipo y entrenan a sus hijos para eso, luego son incapaces de organizar la vida familiar alrededor de la lectura bíblica y la oración. O sea, hay que reconstruir los objetivos. O sea, somos buenos para las cosas que la sociedad, la cultura nos pide. Somos buenos para tener a los hijos entretenidos, pero estamos fallando en algo básico y práctico. ¿Cuáles son los valores? ¿Cuáles valores se enseñan entonces? ¿Qué valores se transmiten cuando la adoración en el día del Señor toma un segundo lugar a lo que es la relación con la práctica de otros, de deportes, béisbol o alguien que practica natación? Hermanos, créanme que eso pasa mucho en las iglesias. Mucha gente no va a la iglesia los domingos porque su hijo tiene un partido de fútbol o porque hay otra actividad. Eso habla claramente de dónde está el corazón de la familia y luego van a haber consecuencias de eso. Una perspectiva bíblica demanda que le enseñes a tus hijos a ejercitarse y cuidar de sus cuerpos como una expresión de la mayordomía. Eso es lo que la Biblia habla, pero no hacer de las actividades deportivas. Y no estoy diciendo de que no se puede, pero si es un día que no interfiere con la iglesia, está bien, no hay nada pecaminoso con eso. Pero las habilidades que deben ser desarrolladas son aquellas que hacen que tus hijos sean más capaces de servir y de tareas que abren canales de servicio hacia otros. Entonces, eso ayuda a que los niños saquen los ojos de sí mismos y dejen de ser egoístas y sirvan a los demás. Luego, hay padres que necesitan reconstruir los objetivos. Por ejemplo, algunos hablan de ajustes psicológicos. Muchos padres quieren enseñarles a los hijos el arte varonil de la defensa personal. Hablé de eso, ¿no? Pero la pregunta que hace Ted Tripp es lógica. ¿Cómo puede un padre pasar de aconsejar a su niño que le pegue a otro a que luego ore para que Dios le ayude a resolver el problema? No tiene sentido. Entonces, la pregunta que también hace el autor en el capítulo 6, ¿oraremos para que Dios le ayude a tu hijo a pegarle duro? Debemos reconocer que muchas de las cosas que traemos de nuestra vida pasada todavía la incorporamos y manifestamos en cómo criamos a los hijos. Y tenemos que dejar eso a un lado, porque deshonra a Dios. Desde una perspectiva bíblica, debemos enseñarle a nuestros hijos a encomendarse a Dios frente a un maltrato y debemos enseñarle principios de las Escrituras al respecto. Por ejemplo, Romanos 12, 17 al 21, nos dice que la única arma para derrotar a la maldad es la bondad. Y somos exhortados a dejar la venganza en las manos de Dios, pues es Dios quien va a tratar con el asunto de la justicia. Luego Lucas 6, 27 al 36 nos ayuda a entender cómo amar a nuestros enemigos y hacer el bien a aquellos que nos odian. O 1 Pedro 2, 23 nos dice que debemos enfrentar la injusticia sin vengarnos, confiando en Dios. Pero bueno, hablemos un poco de reconstruir los objetivos con los hijos convertidos. Bueno, ¿qué dijimos? Debemos recordar que no somos el Espíritu Santo. Los hijos convertidos les podemos ayudar, guiarles, vamos a tener la capacidad de tener más influencia en ellos. Pero los hijos no convertidos, nosotros no podemos hacer nada para que se conviertan y eso no quita que no debemos dejar de ser ejemplo para ellos y que debemos constantemente llevarlos a través del Evangelio a los pies de Cristo, mostrarles su pecaminosidad y mostrarles la misericordia, la bondad, el amor, el perdón divino. Entonces, la perspectiva que trata de convertir a los hijos espera este gran evento especial que va a pasar. Y bueno, nada malo ir a campamentos, ¿no? Aclaro. Pero muchas veces han habido familias que lo hacen para ver si el niño se convierte ahí. Pero bueno, en vez de ayudar al niño a través del proceso espiritual
que Dios nos está permitiendo día a día con la crianza de ese niño. Así que, bueno, hablemos un poco de la adoración familiar. Habla también acá en el capítulo 6. La adoración familiar debe funcionar en el sentido más amplio y rico. Entonces, él dice que es muy fácil sustituir los medios por el fin, y la práctica de la adoración familiar es un medio, no es un fin. Es un medio con el fin de conocer a Dios. Por lo tanto, no se trata de tener el devocional familiar solamente por tenerlo, sino de conocer a Dios cuando vamos a tener nuestro devocional familiar. No es el hecho de, ok, hay que hacer un devocional, ting, marcado, lo hice. Ese no es el punto. El punto es usar ese devocional familiar para conocer a Dios. Ahora, hay otras cosas que habla, por ejemplo, niños de buena conducta, cómo a veces sí le enseñamos por favor, gracias y demás, pero no debemos enseñar a hacer eso, a que eso esté arraigado en algo que es de interés para ellos propios, porque si hacen eso les va a ir bien. No, sino que tienen que ser expresiones de un amor bíblico. No tiene que ser, lo hago porque me hace quedar bien a mi padre. Tiene que ser el resultado de un amor bíblico. Lo hago para la gloria de Dios, lo hago porque pongo a los demás, a los otros primero. Entonces, vamos ahora al capítulo 7, que nos dice que luego de haber reconstruido nuestros objetivos, debemos descartar los métodos no bíblicos. No podemos ser indiferentes a los métodos, es lo que hemos aprendido. En términos bíblicos, el método es tan importante como el objetivo, y Dios habla acerca de ambos. Para Dios, tanto el método como el objetivo son importantes. Dios está interesado en los dos. En contrapartida, como contraste, la cultura no nos da modelos bíblicos. Y esto es importante. Usted puede ir a organizaciones en nuestra cultura, en nuestra sociedad, que aparentemente buscan un objetivo que es bueno, pero los métodos para alcanzarlo no son buenos. Nuestra cultura no nos da modelos bíblicos, y en este asunto, así como en el área de los objetivos, debemos identificar y rechazar las propuestas que no son bíblicas. Y muchas veces esas propuestas no bíblicas van a llamar nuestra atención. ¿Por qué? Porque son lo que se llama pragmáticas, son más fáciles. Hago esto y listo. Pero los objetivos bíblicos demandan una propuesta bíblica para ser alcanzados. Una metodología bíblica dará gloria a Dios. Entonces vamos a ver algunos de estos métodos no bíblicos. Por ejemplo, muchos programas de televisión presentan a estos llamados expertos, mientras otras veces caemos en utilizar los mismos patrones con los que nuestros padres nos criaron. A veces le prestamos atención al gurú en la televisión que nos dice, hagan esto de esta manera y les va a ir súper. O a veces, bueno, mi papá me crió así, si me desobedeces, 5 días sin comer. No importa, yo me crié así y he sobrevivido. Bueno, eso es uno de los métodos no bíblicos. Ahora, varias propuestas tienen una cosa en común. ¿Cuál es? Que nacen de la mente humana. La mente humana es la norma. La idea del hombre es la norma. Porque mi padre lo hizo así, porque la cultura lo dice así. Pero lo que nos estamos olvidando es lo más importante. ¿Para qué criamos a nuestros hijos? Para la gloria de Dios. Entonces, ¿con qué método debemos usarlo? Con los principios bíblicos. La fe en la mente humana como un punto de referencia suficiente en sí mismo es lo que vemos en cada uno de los ejemplos que acabo de citar. Bueno, a veces decimos, no me fue tan mal. Ha aceptado y empleado, obviamente, en esos casos, sin cuestionar el método de crianza que sus padres usaron, sin evaluar si era bíblico o no. Bueno, no me fue tan mal, acá estoy. Hay otros que, por ejemplo, buscan lo que es la psicología popular. Recuerden que estamos viendo en esta parte lo que nos muestra el autor es acerca de los métodos no bíblicos. Entonces, la propuesta, por ejemplo, miren esto, y tiene que ver con la crianza, obviamente, lo que estamos haciendo. La psicología popular dice que usemos el soborno con los hijos. Todo lo que necesitas
es ser lo suficientemente creativo para encontrar un soborno efectivo para cada uno de tus hijos. Y estas ideas son superficiales. La atracción del soborno y los contratos que hagamos con nuestros hijos son un caso que enseña al hijo al interés propio, le enseña egoísmo, le enseña el interés, le enseña ¿qué? Conveniencia, no obediencia. Por tanto, el niño es enseñado a buscar el interés en él mismo, no el interés que puede beneficiar también a los demás. Y no aprende absolutamente nada de vivir bajo la autoridad de Dios. No aprende razones bíblicas para tener integridad, no aprende responsabilidad, porque lo único que hace cosas basado en el soborno. Ok, ¿qué voy a tener? Por eso les digo, si solamente dicen hola y gracias y saludan para quedar bien con los padres, y lo hacen desde una manera que es, yo sé que si hago esto me va a ir bien. En un sentido, hermanos, no están aprendiendo nada. Tienen que aprender de que todo lo que hacen, 1 Corintios 10:31, absolutamente todo, comer, beber, lo deben hacer para la gloria de Dios. Ahora, los métodos que estamos viendo no van a satisfacer a un padre o a una madre que entiende que el corazón determina la conducta. ¿Se acuerdan que lo vimos al principio? El corazón determina la conducta de nuestros niños. Nuestros niños no actúan porque sí. Lo que se manifiesta en su conducta es qué es lo que hay en el corazón. Entonces, esos métodos no bíblicos no tratan con el corazón de una manera bíblica, sino que solo tratan con los problemas de la conducta. Mire, usted se da siempre el ejemplo, ¿no? De que cuando se hundía el Titanic, se está hundiendo tremendo barco, hay gente que está muriendo. ¿A quién le interesa en poner las cosas en orden en la cubierta? ¿Se entiende? Y en un sentido, un niño puede tener una conducta excelente, puede ser el mejor de los niños en un montón de cosas, pero si lo hace solamente externamente, lo hace de una manera farisaica y se va a creer más que los demás, pero su corazón se aleja de Dios. Si al ver que externamente puede hacer cosas que lo ponen en gracia y en favor con otros, pero su corazón se aleja de Dios, él se acostumbra a creer y confiar en Él y en lo que puede hacer, y no entiende su propia necesidad de un Dios. ¿Se entiende? Ok, tenemos un hijo con una conducta excelente, alabado por todos. Pero ¿dónde está el corazón de ese niño? Así que tengamos cuidado con eso. No importa lo que hagamos, no importa lo que le permitamos al niño hacer, recordemos que siempre el corazón es el que está en acción. Siempre el corazón de este niño está siendo formado, pero bueno, hagámoslo en cosas que tienen que ver con verdades bíblicas. Ahora, en el capítulo 6 de reconstruir nuestros objetivos, el autor habla también de la modificación de la conducta. Como el corazón y la conducta están tan íntimamente ligados, cualquier cosa que modifique la conducta forma el corazón, y en este caso, el corazón se forma para la codicia, los intereses egoístas y el trabajo por recompensa. Nuestros métodos instruyen, sin duda, el corazón, y el corazón determina la conducta. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Tengamos cuidado de no enseñarles a ser egoístas y que se conviertan en manipuladores del sistema. Ahora, otro método o algo también a tener cuidado es el emocionalismo. Otra variedad del llamado emocional es avergonzar al niño. ¿No le ha pasado eso? Que ha visto el niño se está portando mal y el padre y la madre los reprende delante de todos ahí, porque la idea es avergonzarlo para que no lo vuelvas a hacer. No avergoncemos a los niños. El llamado no es obedecer para la gloria de Dios. O sea, cuando el niño aprende eso,
sino que el llamado, el niño va a obedecer ¿para qué? Para evitar ser avergonzado. Entonces, debemos tener cuidado porque este método de avergonzar a los niños también es un método cruel, hiere a los niños profundamente. Así que da él ahí el caso de una niña en el aeropuerto que está, siendo la verdad que un dolor de cabeza para la madre, y la madre ya está cansada. Y le dice, se sienta en un lado aparte y le dice que la odia. Y como que la niña le da miedo, aparte está sola ahí en el aeropuerto, imagínense. Y la niña ahí, basado en eso, basado en el miedo, es que se acerca a la madre, le pide perdón. Hermanos, esa niña no ha aprendido nada acerca de su pecado, de su desobediencia. Lo único que ha hecho es responder a través del miedo, de una manera que es egoísta y de preservar su propia vida, de no quedarse sola en el aeropuerto. Entonces baja, como se dice, ¿no? Baja la cabeza y va y pide perdón a la madre. Pero en un sentido, ese tipo de maltrato es cruel y no le enseña nada al niño. Así que hay otra cosa que nos habla el autor de evitar, es la corrección punitiva. Obviamente que él dice, yo no estoy en contra del uso bíblico de la vara de corrección, sino en contra de una reacción que está basada en la ira y la frustración del padre. Así que, ¿qué otra cosa vemos? Que todos los que son impedimentos y prohibiciones no tratan con los asuntos del corazón de una forma bíblica. El corazón es abordado de una manera que es incorrecta. El niño aprenderá a soportar ese impedimento que se le pone, pero puede que nunca aprenda las cosas que un padre piadoso o una madre piadosa desea que este niño aprenda. Recuerden, somos agentes de Dios y nuestro objetivo es tratar con el corazón de nuestro niño. Todo tiene que ver con eso. Ahora, hace una evaluación luego el autor de estos métodos no bíblicos y la disciplina bíblica considera la conducta tratando con el corazón y vuelve a recordar, el corazón determina la conducta. Por tanto, si trabajamos con el corazón de una manera bíblica, la conducta será afectada. Pero no se interese solamente en la conducta. Sí es importante, no digo que no, pero que sea esa conducta buena que los niños tienen, el resultado y el fruto natural de un corazón que está siendo cambiado, que está siendo renovado. Así que, ¿qué más nos dice? La crianza que solo se enfoca en la conducta también trata el corazón. Usted dirá, no, pero no puede ser. Bueno, sí, esa crianza que solamente que se concentra en la conducta, en lo externo, también está tratando con el corazón del niño. ¿De qué manera? El problema es que el corazón está siendo tratado de una manera errónea. Cuando los llamados expertos dicen que los padres deben encontrar lo que funciona con el niño, lo que en realidad están diciendo es que deben encontrar los ídolos del corazón que van a hacer que el niño responda y se mueva a actuar de la manera que el padre quiere. ¿Y qué le está enseñando eso? ¿A acercarse a Dios? ¿A ser humilde? No. A que todo lo que él quiera y necesite, él lo va a tener siempre y cuando se adapte a algo externamente. Si solamente tratas con la conducta del niño, él nunca llegará a la cruz de Cristo, pues es imposible ir al Evangelio desde la preocupación por la conducta. El desarrollo del carácter es ignorado, el énfasis está en hacer la tarea y por esa razón los niños no son formados para tomar decisiones éticas. Entonces, simplemente aprenden a saltar obstáculos. ¿Cuál es el resultado de esto? Que aprenden a tomar decisiones basadas en la conveniencia y no en los principios. Así que, bueno, este es el final de lo que es la sesión 2, que tratamos con estos capítulos 4, 5, 6 y 7, muy brevemente. La próxima sección vamos a hablar de adopta los métodos bíblicos, que son la comunicación. Vamos a hablar de los tipos de comunicación, una vida de comunicación y vamos a hablar de la vara de disciplina. Así que
aquí concluimos con la sesión número 2.